Muy buenos días, mis amados hermanos del Calvario. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar juntos una vez más aquí para compartir la palabra del Señor. Esperamos que cada uno de ustedes haya pasado una feliz Navidad. Un abrazo fraterno a todos los que están reuniéndose, a los que irán en el tiempo, en el momento ahí, integrándose a este momento de nuestro culto en vivo. Hermanos, han pasado estas fiestas y todavía hay una actividad más, seguramente de fin de año. Todos comenzamos a pensar qué necesitamos hacer, qué agradecer a Dios. Antes que cualquier cosa es muy importante estos momentos, estos tiempos, considerar a Dios. Especialmente cuando acaba un año, hermanos, es tiempo de concentrar y poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el Dios de nuestras vidas. Vamos a orar y luego estaremos continuando inmediatamente con nuestra escuela dominical. Padre Celestial, te damos las gracias por este año que está básicamente llegando a su fin, Señor amado. Está literalmente acabando. Este es último domingo, Señor, de este año 2020. Han habido varias dificultades, Señor, en medio personal, en el medio, Señor, de nuestra ciudad, de nuestra nación, del mundo. Muchas personas han perdido la vida en estos días. Varias personas, Señor, han dejado este mundo y han pasado a la eternidad. Algunos con Cristo, algunos sin Él. Es lo que más tristeza nos da. Padre, hay muchas dificultades en la vida de muchas personas, pero que todas estas cosas difíciles, Padre, hagan a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a mirarte a ti. Bien rápido, Señor, olvidamos nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti. Enséñanos, Padre, a considerar en estos días, especialmente a nosotros que te conocemos, a encontrarte, a vivir para ti, a que, Señor, tú seas el significado real de la Navidad y el significado real para nuestra vida, para nuestro tiempo, Señor, que por lo menos este año 2020 está acabando. Con todo lo que tú has permitido, Señor, ayúdanos a mirarte, ayúdanos a buscar tu voluntad perfecta en este día y todos los días de nuestra vida. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bienvenidos, hermanos, a todos los que están reuniéndose aquí a través de la señal de transmisión de este culto en vivo de la Iglesia Evangélica Bautista Calvario. Bienvenido a todos los hermanos, a los amigos, a los familiares, a cualquier persona que está presenciando este momento de la palabra de Dios, que vamos a entrar aquí a nuestra escuela dominical. Vamos a seguir tocando el día de hoy, todo el día, temas que tienen que ver con el nacimiento de Cristo, pero también con los tiempos que Dios nos ha dado. Voy a suplicarles a cada uno de ustedes ahora que vaya buscando su Biblia, busquen el libro de Lucas, el capítulo 2, hermanos, el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 25 en adelante. Vamos a estar estudiando este precioso libro. Ya lo hemos aprendido, ya estamos continuando ahí con el aprendizaje de la palabra de Dios, y ahora vamos a seguir, mis queridos hermanos, aprendiendo una vez más en esta mañana sobre nuestro Dios. Y el tema que vamos a tocar hoy día en el libro de Lucas es: ¿quién es Jesucristo que nació entre nosotros como un bebé? Y he puesto el título así, hermanos, porque a dos personas que vamos a ver, pero especialmente a Simeón y las palabras de Simeón, vamos a enfocarnos en lo que dice Simeón acerca de Jesucristo, de este pequeño bebé ahí nacido en medio nuestro, acerca de él. Y vamos a ver y vamos a notar en las palabras de Simeón en esta mañana quién es el Señor Jesucristo para Simeón y quién debe ser Jesucristo en nuestras vidas. Voy a leer el pasaje que tenemos aquí delante de nosotros para aprender, para estudiarlo en esta mañana. Permítame, también voy a buscar aquí en mi Biblia. Lucas, el Evangelio de Lucas es el cuarto Evangelio. Ahí después de Mateo, Marcos, Lucas, ahí se encuentra este precioso pasaje.
El verso 25, voy a leer una parte de lo que ya refiere esta porción aquí. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba sobre su vida. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y ahí vamos a arrancar la enseñanza en la escuela dominical para saber quién es Jesucristo, quién era para Simeón y quién debería ser para nosotros. Oremos una vez más. Padre Celestial, ahora te pedimos, hemos pasado una semana, Señor, festejando, celebrando, estando en actividades familiares, pero ahora, Señor, queremos estar en esta actividad netamente espiritual. Queremos escucharte, queremos que tú nos hables, Padre. Este último domingo, Señor, del año, enséñanos. Habla a nuestros corazones. Dinos lo que necesitamos saber a nosotros que somos cristianos. ¿Quién era Cristo Jesús, el Señor, para nuestras vidas, el Salvador y Redentor de nuestras almas? Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que vamos a notar en el texto que Simeón nos enseña y que significaba para él, en el versículo 30 encontramos las palabras de Simeón. Voy a leer verso 29 para el contexto también. Ahora, Señor, hablando, dirigiéndose a Dios, eleva una oración. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. A él le había sido ofrecido que vería al Mesías antes de morir, y él ya está dispuesto a ir a la presencia de nuestro Señor. Pero en el verso 30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Para Simeón, hermanos, y para cualquier persona en el mundo, y especialmente para los cristianos, Jesucristo, este bebé nacido, miren, Jesucristo ahí en el momento que Simeón lo tiene en sus brazos, en sus manos, no es un hombre grande. Humanamente, este bebé, solamente pensando así, un bebé humano, no podría haber hecho nada por Simeón. Pero no era solamente humano, era divino. Y sabía que este bebé iba a vivir toda su vida hasta cumplir sus propósitos y lograr la salvación de él y la salvación de su pueblo. Jesucristo para Simeón era el Salvador de su vida, el Salvador del mundo. Una de las cosas que este pasaje nos muestra, leyendo el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación, nos muestran varias cosas que quiero comentarle en esta mañana. Miren, cuando hay un Salvador, nos muestra que hay un problema en nuestra vida. Hermanos, hoy día en las playas, especialmente cuando es posible ir a la playa, siempre, normalmente voy a decir, en los lugares públicos se ponen unas personas que se llaman salvavidas. ¿Por qué se ponen salvavidas? Porque tarde o temprano va a haber un problema entre el mar y las personas que entran al mar. Hermanos, un salvavidas, como hay en las playas hoy día, o un cuerpo de rescate que a veces hay cuando hay alguna emergencia, demuestran que hay problemas en la vida de otras personas. Cuando Simeón menciona que Jesucristo es la salvación, está revelando problemas en la vida del ser humano. Uno de los principales problemas del ser humano es la condenación a la que él está expuesto, y revela también, aparte de ese problema, que cada uno de nosotros necesitamos salvación en nuestras vidas.
Quiero leerles, mis queridos hermanos, un pasaje en el libro de Romanos. Y queridos amigos, y escuchen aquí lo que Dios dice respecto a cada uno de nosotros como personas, para que notes que hay problemas en nuestra vida y por qué necesitamos un Salvador. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 3, verso 9, comienza a decir lo siguiente. ¿Qué pues? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y obviamente la respuesta es no. En ninguna manera, o sea, en ninguna forma, en ningún modo. Y Pablo sigue diciendo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y ahí, hermanos, vamos a decir, la humanidad entera está. Judíos son todos los descendientes de Abraham y gentiles son todas aquellas personas que no descienden directamente de Abraham, es decir, a toda la raza humana. Dice que todos, y quiero leerte el verso 9, la última frase, que todos están bajo pecado. Y quiero leerte el resultado de esta condenación en nuestras vidas, las cuales nosotros hemos escogido. Estas condiciones no nos han sido impuestas por Dios, sino que nosotros libremente elegimos estar en esta condición de condenación. Verso 10 en adelante describe así la condición del ser humano. Como está escrito, estoy en Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Estoy en el verso 17. Y quiero leerles el verso 18. No hay temor. Y quiero que escuches y voy a repetirlo. No hay temor de Dios, delante de sus ojos. Ningún ser humano tiene temor a Dios. No hay ni siquiera uno. Volviendo al tema aquí en Lucas, el capítulo 2. ¿Por qué Simeón puede ver en Jesucristo este Salvador? Puede ver que hay un problema en su vida, en su pueblo Israel y en el resto del mundo. Y obviamente esto nos muestra que nosotros necesitamos salvación para salir de esa condenación. También revela nuestra incapacidad. Hermanos, no habría necesidad de salvavidas en una playa si todos pudieran lidiar con el mar. Porque tarde o temprano, hermanos, si una persona entra al mar y una ola grande, a pesar de que tú sepas nadar, una ola grande te revuelca y te golpeas y tragas un poco de agua y te desesperas. Esto, hermano, revela que somos incapaces de lidiar con las cosas de la naturaleza por nosotros mismos. Y hay una incapacidad. Hermanos, si nosotros fuéramos capaces de muchas cosas, de sobrevivir en esta vida, vamos a decir, en la vida física por nosotros mismos, no habrían médicos, no habrían doctores, no habría dentro de un hospital una zona de emergencia para salvar a alguien, no habría esas cosas, no habrían ambulancias, no habría helicópteros de rescate. Eso revela, hermanos, cuando vemos que Jesucristo nos dice que es salvación, muestra que nosotros necesitamos salvación, pero también revela nuestra incapacidad para salir de la condenación y el problema en que estamos metidos. El texto que estamos leyendo aquí en Lucas, el capítulo 2 y el versículo 30 dice, porque han visto mis ojos, y quiero que notes lo que dice el texto, tu salvación. Un anuncio para todos
aquellos que estamos considerando a Jesucristo en esta vida. Hermanos, no hay forma de lograr alcanzar el destino que el ser humano tiene fuera de Dios. No hay una religión que pueda salvarte. No hay un rito religioso que pueda salvarte. No hay una iglesia que puede salvarte. Es Dios en Cristo Jesús, el Dios encarnado, el único que puede salvarte y que ha decidido venir para salvarte. La muestra de ese bebé en manos delante de Simeón es una muestra de la determinación de Dios de venir por ti, de venir por mí. Es interesante, hermanos, notar cómo la salvación única, solamente, exclusivamente viene de Dios en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Y Simeón, obviamente, él se da cuenta que este Salvador tiene el poder de hacerlo. Mire, uno no puede hablar de un Salvador, no puede confiar en un Salvador si tú no sabes que Él tiene la capacidad de poder hacerlo. Imagínate que tú estás en medio del mar y te estás ahogando. Y si tú no estás consciente de que alguien te puede salvar, obviamente nunca lo vas a abrazar, nunca lo vas a agarrar. Imagínate que hay una tormenta inmensa y pueda venir un helicóptero y tú no confías en el helicóptero. Obviamente te tienden una cuerda o baja un hombre, pero si tú no te aferras a él, va a ser imposible. Pero yo quiero decirle algo ahí. Voy a contarle algo que a veces hacen los salvavidas, especialmente usando esta ilustración aquí. Cuando una persona comienza a ahogarse en el mar, está realmente desesperada porque sabe que está muriéndose. Hermanos, morir de asfixia es una cosa muy terrible y uno comienza a desesperarse. Ojalá el ser humano pudiera entender que se está ahogando en el pecado y que se está muriendo literalmente. Pero hermanos, y voy a hablarle de este poder que hay en un salvavidas para ayudarte. Los salvavidas son enseñados, mis queridos hermanos, que cuando intentan salvar a una persona y está en medio de un ahogo desesperado, el salvavidas no se va a aventar para salvarte en el momento en que estás luchando, porque él sabe ciertamente que puedes agarrarlo y puede hundirte. Y él, una de las cosas que se enseña a los salvavidas es esperar que des casi el último aliento en que ¡pum!, como que desmayas y ahí entran ellos. Y si por A o B se acercara a ti, piensa que ya, y de pronto tú reaccionas nuevamente, lo que él va a hacer es te va a noquear para que no te desesperes y para que pueda salvarte. Hermanos, Dios tiene el poder en esa misma manera de salvarnos. Así, muertos espiritualmente, incapaces de seguir a Dios, no temiendo a Dios, hermanos, Dios puede cambiarnos y salvarnos, como ha hecho en la mayoría de muchos de nosotros. Yo recuerdo básicamente mi testimonio. Yo no quería saber de Dios, yo me burlaba del Evangelio, pero ahí el Señor me atrajo para hablar de Jesucristo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Para Simeón, Jesucristo no solamente era un bebé, qué bonito, no, era el Salvador de su propia vida. ¿Qué otra cosa más Simeón nos dice aquí? Vamos a leer el texto, quiero ahí avanzar. Voy a leer el verso 31 y luego centrarnos en el verso 32. 31 dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí noten en el verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo para Simeón era la luz y la gloria.
Cuando Simeón está pensando y está diciendo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, él era un hombre piadoso, era guiado por el Espíritu Santo, nos muestra algunas cosas. Hermanos, no hay necesidad de luz si no hubiera oscuridad. Al momento que fue el mundo creado, dice que todo estaba desordenado, ¿no? El agua cubría todo, etc. Pero en un momento Dios dice, hágase la luz. Y la luz solamente puede entrar, puede penetrar cuando hay oscuridad. La luz no puede existir en la luz, porque ya está y Dios es luz. Pero obviamente el Señor Jesucristo viene a iluminar la vida, porque cada ser humano está sumido en oscuridad, vive en oscuridad, practica su vida en medio de tinieblas. Aunque tú puedas ver, aunque tú puedas tener iluminada toda tu casa, aunque pueda ser, vamos a decir, falta poco, falta media hora para el mediodía donde la luz del sol alumbra en forma inmensa y tú puedas estar ahí en plena calle, en pleno sol, si no tienes a Cristo Jesús, estás viviendo en oscuridad. Vivir en oscuridad es una cosa sumamente complicada, porque no vemos lo que hacemos. Veo algunas personas, especialmente cuando uno va envejeciendo, va perdiendo su capacidad de ver. Se opacan las cosas, ya no vemos con la misma intensidad, ya no vemos la luz, comenzamos a ver a veces como sombras, como movimientos ahí hasta que puede desaparecer. Y es terrible vivir en oscuridad. Algunas situaciones pueden ser media chistosas, pero algunas situaciones pueden ser sumamente graves. Yo recuerdo una vez, una persona estaba haciendo ahí un arroz con leche y decidió invitarme y me dio el arroz con leche y trajo canela. Yo me eché la canela y no era canela lo que me había echado. Yo tampoco no tomé el tiempo de leer, pero era marrón. Pero cuando me eché, era un condimento oriental, ¿no? Ya mi arroz con leche salió con un sabor medio oriental, no era canela, no era una especie ahí. Bueno, obviamente uno se puede reír, a mí me gustó, lo comí, no había problema, ¿no? Estaba bien, pero eso puede ser chistoso, pero cosas como eso también pueden causar un terrible accidente. Alguien que no ve en medio de la oscuridad. Hace algunos años un siervo del Señor salió en la noche. Normalmente parece que salía para algo, una cosa que se había despertado, no sé si fue para ir al baño o buscar algo de comida, y fue a su cocina. Y él estaba todo en oscuridad y no se percató, ¿no? Y prendió la luz y había gas en la casa, se había soltado el gas. Y él, por ejemplo, uno no nota ahí, pero se prendió el gas y él se quemó en medio de eso. Y obviamente también puede pasar estas cosas cuando estamos andando o caminando. Yo recuerdo una noche caminando en un lugar por Pacasmayo en medio de la oscuridad. Bueno, no era oscuridad, estábamos yendo ahí y de pronto hubo un apagón, así de pronto, como esos apagones antiguos cuando era la época del terrorismo aquí en el Perú. Estábamos caminando por una vereda. Y obviamente mientras hay luz tú ves todo, pero en el momento en que se oscurece y es de noche, los ojos que están acostumbrados a la luz no se adaptan rápidamente a la penumbra. Pero hermanos, pasó unos 4 o 5 pasos y me caí en un hueco. Gracias a Dios la caída fue leve, me golpeé solamente la canilla, pero qué terrible dolor y estuve mal, por lo menos una semana ahí con ese dolor y me hice una herida en la canilla. Pero también uno puede perder la vida por no poder ver, porque vivimos en oscuridad. Jesucristo es la luz, nos revela, nos muestra que nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos. Hay gente hoy en día que piensa que entiende mucho de la vida, que comprende mucho de la vida. Mira, si realmente Jesucristo no ha entrado a tu vida, no es la luz que alumbra tus ojos espirituales,
es imposible que tú veas. Es imposible entender a Dios sin Jesucristo. Es por eso que, mis queridos hermanos, con toda pena y con todo mi corazón, siguiendo a Buda, nadie puede ver la luz de Dios, porque Buda no es la luz de Dios. Siguiendo a Mahoma, y perdonen, amigos musulmanes, hijos también de Dios en el sentido de creación, permítanme decirle, si no ves a Cristo, no eres capaz de ver a Dios, al verdadero Dios, porque solo Jesucristo es la luz, el Cristo de la Biblia. Querido amigo, y cualquier otro grupo religioso que no ve a Cristo Jesús exactamente, es incapaz de ver la luz para que pueda salir de las penumbras en las que nosotros vivimos. Ahora también nos revela y nos muestra que Jesucristo, Él es la fuente de luz. Él es aquella fuente que puede iluminar tu condición, que puede iluminar tu camino, que puede iluminar tu vida de penumbras hasta este tiempo. Es muy posible que hayas intentado muchas veces un cambio de vida, una modificación al estilo de vida. Pero mientras Jesucristo no esté en nuestras vidas, Él no sea una fuente de luz, jamás podremos ver como Dios espera que veamos nuestras vidas. Jamás podremos acercarnos a quien es el Dios verdadero y obtener la salvación. También Simeón nos dice que el Señor Jesucristo, en el verso 32, luz para revelación a los gentiles, obviamente hablando de aquellos que no han conocido al Señor, especialmente la gente que no son descendientes de Israel. Pero noten otro detalle, dice, y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, los judíos, desde Abraham, desde este primer hombre llamado por Dios para cumplir propósitos específicos en él, yo quiero que usted piense en esto. Abraham fue un hombre tan idólatra y tan pecador como tú y yo. Y revela, hermanos, cuando habla de la gloria, que Jesucristo es la gloria de su pueblo, de que el ser humano, ya sea como Israel en el pasado, ya sea como la iglesia en el presente, en esta dispensación, que por nosotros mismos carecemos de valor. Lo único que nos da gloria es Dios. Miren una vez más el texto aquí, leyendo la última frase. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién es la gloria de Israel? La gloria de Israel, hermanos, ha sido y será el Mesías, el Cristo, desde su nacimiento hasta el futuro. Hoy en día, obviamente, uno puede ir al pueblo de Israel y puedes conocer a algunos judíos, y para muchos de ellos Jesucristo es cualquier cosa. Es una herejía, es la peor cosa que puede haber ocurrido. ¿Sabes qué? Están sin gloria, pues, porque no tienen la luz, porque son seres humanos tan pecadores como nosotros y carecen de total valor. Hermanos, los judíos, en medio de su negación a Dios a través del tiempo y de los años, especialmente los últimos años en los cuales vivimos en esta época moderna, después de Jesucristo y después que le rechazaron, hermanos, Dios ha seguido bendiciendo y cuidando a su pueblo y les ha permitido crecer y desarrollarse y ser un pueblo muy bendecido, protegido contra naciones extranjeras. Hermanos, yo les puedo asegurar que si todas las naciones decidimos un día bombardear con bombas atómicas y todos pudiéramos tener una bomba atómica y bombardeáramos Israel, esas bombas no explotarían. O si explotarían, no matarían a todos los judíos. Porque Dios tiene unas promesas, unos pactos que cumplir con ellos. El valor que ellos tienen y la gloria que tienen aún en medio de su pecado hoy día
es por causa de Dios. Y pasa lo mismo con la iglesia. Nosotros en nosotros mismos carecemos de valor. Nuestra gloria es la gloria que nos da el Señor en su salvación exclusiva, que no es de nosotros, sino que viene del mismo corazón y de la persona de Dios. Otras cosas más, hermanos, que aquí Simeón, en las palabras de Simeón podemos aprender. Nos revela también que Jesucristo es primordial para la vida de todo ser humano. Voy a leer el verso 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía acerca de su hijo de él. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, y ahí estoy en el verso 34, su madre María, he aquí, y le está hablando sobre Cristo, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Obviamente todo lo que Simeón está hablando y está centrado en lo que está pasando para Israel. Pero nos revela que el Señor Jesucristo, este bebé que ya entró a ese mundo en ese tiempo, en esa época, es primordial para la caída de su pueblo o para, como dice el texto, para el levantamiento de estas personas. Cristo, hermanos, y Cristo, amigos, puede representar, como representó para Israel en los tiempos de su venida, caída final, total. Se cierran las opciones para poder tener acceso a la gloria de Dios, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Y eso es lo que habla de caída. Jesucristo ha sido puesto como piedra para ser de tropiezo o para ser de apoyo y de sustento. Y el Señor Jesucristo es primordial, porque cualquier persona que se acerca a Cristo Jesús, y si alguno de ellos decide, no quiero saber nada con Cristo, no quiero saber nada con Dios, estás determinando caerte sin ninguna esperanza en esta vida. Pero si tú decides ir a Cristo y sostenerte en la obra que Él ha hecho en la cruz, vas a ser levantado. Puedes ser levantado de muerte a vida, de condenación a justificación, de perdición a salvación, de pecaminosidad a vida espiritual. Jesucristo es primordial para levantar la vida de su pueblo Israel, pero la vida de la gente de este mundo, de cualquier gentil que vaya a buscar misericordia en él. También Simeón, hermanos, en sus palabras, en el verso 34, la última frase nos revela algo más. Obviamente Simeón está hablando a María y las palabras son dirigidas a María y las cosas que le van a ocurrir. Pero miren lo que nos dice la segunda parte del verso 34 aquí. Después de decirnos, aquí está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Pero quiere que consideres esta última frase. Y para señal que será contradicha. Vuelvo a leer la frase. Y para señal que será contradicha. Jesucristo, el Salvador que vino como un bebé, ha servido y sirve, y eso es una cosa que no debemos olvidar en estas fiestas navideñas que ya han pasado, están pasando, que Jesucristo en primer lugar es una marca de advertencia para nosotros. Aunque Simeón está hablando a María, le está diciendo que va a haber gente que van a ir contra Cristo Jesús y que le van a rechazar. Pero va a ser una señal, hermanos, es una marca, es una advertencia que va a revelar el rechazo del ser humano para el Señor Jesucristo. Todos los judíos en general, vamos a decir la mayor parte de los judíos, negaron al Señor Jesucristo. Fue interesante, un día antes, en la entrada triunfal, todos decían, Hosana, ¿no? Bendito al rey que viene. Estaban ahí alabando, ovacionando a su Mesías,
pero a los pocos días estaban diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Jesucristo es una señal, es una marca que nos da la advertencia de que naturalmente el corazón del ser humano desea rechazar al Señor y el Salvador, y es lo que ocurrió con este bebé. Es muy interesante que más adelante una de las primeras personas que le rechaza va a ser Herodes, y tú lo vas a notar leyendo la historia cuando llegan los reyes que habían venido, unos magos que habían venido de Oriente. También, hermanos, revela que nosotros somos enemigos de Dios. Cuando María sabe esto, que va a ser una señal contradicha, revela todas estas cosas, de que el ser humano naturalmente rechaza a Jesucristo y que somos enemigos de Dios. Hermanos, ¿quién en su sano juicio podría haber llevado a Dios mismo a la cruz? Solamente una persona que ha decidido: no te quiero en mi vida, tú eres mi enemigo. Lamentablemente el ser humano, sumido en oscuridad, sumido en el pecado, está continuamente rechazando y siendo enemigo de Dios mismo, del Dios creador. Hermanos y amigos, en esta mañana terminamos nuestra escuela dominical y quiero que agradezcamos a Dios por estas cosas. En primer lugar, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Hermanos, es un buen tiempo, un buen momento de agradecer que Cristo es nuestro Salvador. Es la salvación que hemos visto de parte de Dios. Agradecer, hermanos, en esta mañana porque Jesucristo es nuestra luz, es nuestra gloria. Luz para los gentiles y gloria para Israel, y también gloria para la iglesia cuando Él venga para llevarnos, para estar por siempre con Él en las nubes, en su presencia. Y es primordial, hermanos, para cada uno de nosotros, porque puede ser de tropiezo y caída total para siempre, o de levantar nuestras vidas de muerte a vida eterna, y de una señal para la advertencia de nuestro rechazo, de nuestra pecaminosidad. Querido amigo, quiero preguntarte en esta mañana, para ir culminando: ¿es este Señor Jesucristo, este bebé que nació en Belén? Recuerda la historia de Simeón. Él está viendo un bebé. Este bebé nacido en la verdadera Navidad. Te pregunto, ¿Él es tu Salvador? ¿Jesucristo ya es tu luz y Él es tu gloria? ¿Él es primordial para tu vida? Y Él es la señal que tú necesitas para entender que eres un hombre pecador, apartado, enemigo de Dios. Yo te animo, ven a Él. Solamente Él puede cambiarte. Vamos a orar y terminar en esta forma nuestra escuela dominical. Padre Celestial, te damos las gracias por la preciosa oportunidad que hemos tenido de estudiar una vez más tu palabra, de aprender una vez más, Señor, en este día sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús, Señor, es nuestro Salvador. Él es la luz de nuestra vida. Él es nuestra gloria, Señor, no porque nosotros valgamos en Él, sino porque valemos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que hará, Señor, en estos días mientras vivimos y en la eternidad. Y que es primordial para la vida de cada ser humano y es una señal para mostrarnos lo pecaminosos que somos, lo odiosos que somos hacia ti, Padre. Ayúdanos a acercarnos a Cristo Jesús. En esta mañana que cada creyente pueda dejar a Cristo ser el que continuamente le va perfeccionando con su salvación, el que continuamente va iluminando y dando gloria a su vida, y que es primordial, necesario para mantenernos en vida sin pecado, que afecten la gloria de nuestro Dios. Te suplicamos, Señor amado, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más, bienvenidos aquí a nuestro culto,
al tiempo que hemos estado aquí adorando a nuestro Dios. Ahí vamos a estar viendo ahorita nuestros horarios de culto. No se olviden que esta transmisión que estamos haciendo, realizamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos nuestro culto grande, principal, vamos a decir así. No principal en el sentido de que es el único que debes estar, sino que es el más grande. Pero luego tenemos nuestro culto a las 6 de la tarde, donde también estaremos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y el día miércoles también nos reunimos a las 7 de la noche. El día domingo en la tarde es a las 6. No te olvides, comparte este video para que otras personas puedan conocer mejor a Dios, al Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando durante este tiempo. Y ahora vamos a cambiar ya rápidamente a tomar un tiempo para cantar. Vamos a agradecer a Dios, vamos a pensar en Cristo Jesús en esta mañana y vamos a estar cantando algunos himnos. Listo, ahora nos alistamos para cantar. Vamos a tener unos cantos en este tiempo. Listo. El primer canto que vamos a estar entonando en esta mañana es un canto que habla de exaltar a nuestro Dios. El canto 161. 161, Él será exaltado. Precioso himno para entonar en esta mañana, en este tiempo. Dice este himno, voy a leer la primera estrofa aquí. El Rey de Gloria en los cielos su hogar dejó. Fue ahí cuando vino en Navidad, vino aquí a Belén, y luego no solamente vino ahí a Belén, pero Él fue a la cruz. Él venía con un propósito para nuestras vidas. Fue al Calvario donde solo Él sufrió, dice el himno. Vamos a entonar este precioso canto, el canto número 161. Él será exaltado. Sobre los demás.
El siguiente canto que vamos a estar entonando acerca del Señor Jesucristo es el número 162, que nos dice que Él nunca cambia. 162 nos habla que somos de Él y podemos vivir continuamente a su lado en comunión, porque es un Dios que no cambia. Qué bendición tener este tipo de Dios aquí. Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy, por la fe paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará, su perdón, protección conmigo irá. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué maravilloso tener un Dios que no cambia, y eso nos ayuda a vivir conforme a su misericordia. Y ahora vamos a cantar acerca de Jesús, pero de que Él es el Cordero de gloria. Canto 176, canto 176. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió. No
Qué maravilloso el Cordero de Gloria. Vamos a estar ahora pensando en lo que hizo el Cordero de Gloria allí en la cruz. El canto 245, ya vamos preparando nuestros corazones también para la palabra de Dios. Canto 245, sangre carmesí. Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre hizo propicia para nosotros, hermanos, la salvación. En vano a un libertador, miraba el futuro con llor y temor. Para ser salvo, ¿qué haré? Buscaba calmar mi tremenda aflicción. El hombre fallaba con su instrucción. No hay un sostén para mi corazón. Para ser salvo, ¿qué haré? De la celestial fluye liberando al rey del mar. El más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Con su sangre allí mi deuda pagó. Yo vi sangre pura manchando la cruz y los burladores vejando a Jesús. Entonces su Dios me llamó a su luz. Ven a mí, te salvaré. Caí a los pies del amado Señor. Perdóname, Padre, lloré con dolor. Jesús me oyó, me llevó el temor. Ven a mí, te salvaré de la cruz. Sangre celestial fluye liberando al rey del mar. El más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Con su sangre allí mi deuda pagó. Maravillosa es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Estuvimos ya teniendo en la escuela dominical y hemos aprendido de este varón, Simeón, un hombre piadoso. Nos enseñó que Jesucristo era nuestro Salvador, nuestra luz y nuestra gloria, que Él era primordial para todo ser humano y una señal para nuestras vidas del pecado que hay en nosotros. Bien, mis amados hermanos, y ahora vamos ya a entrar al siguiente tema aquí en la palabra del Señor. Vamos a estar viendo en esta mañana cómo servimos a nuestro Dios, cómo servimos a nuestro Dios Jesucristo. La palabra, hermanos, del Señor ha sido buena ya en este tiempo de la escuela dominical. Quiero dar una vez más una bienvenida a todos los que se han reunido aquí por medio de la señal de transmisión de este culto en vivo de la Iglesia Calvario a través del Facebook. No se olvide, comparta con otras personas, haga un comentario, deséese una feliz Navidad ahí, salúdese y estemos orando también, hermanos, para estar pronto reunidos así ya en forma presencial, participando cada uno de nosotros en los cultos que deberíamos ya tener. Que el Señor nos dé esa provisión, hermanos, estemos orando, ore por la iglesia, ore para que nosotros podamos continuar con esta parte de la obra de Dios.
Hermanos, en la lectura que continúa hoy día, siguiendo nuestro estudio en el libro de Lucas, vamos a ver otro personaje. Básicamente, hermanos, 3 versículos preciosos, tremendos, para aprender sobre el Señor Jesucristo y cómo servir. Hermanos, estamos por acabar el año 2020. ¿Cómo le has servido a tu Señor en estas épocas? ¿Cuán profundo, cuán grande, cuán bueno ha sido tu servicio? De repente será tiempo de pedir perdón al Señor. Pero en esta mañana vamos a ver un bello ejemplo de servir al Señor. Vamos a ver en la vida de una mujer, cómo deberíamos estar sirviendo. Lucas capítulo 36, versículo 38. Pasaje sencillo, cortos, 3 versículos nada más. Después que Simeón ha hablado estas palabras, vamos ahí a anotar lo que dice la palabra del Señor. Verso 36, estaba también allí. Entonces Ana había estado también en esos momentos y había escuchado lo que Simeón había dicho. Y Ana también estaba, y de repente Ana escucha lo que Simeón ha dicho y nos comienza a narrar la historia así. Estaba también ahí Ana, profetiza. Estoy en Lucas capítulo 2, verso 36. Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, nos dice el texto, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y con oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, nos dice la palabra del Señor, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar y vamos a meditar en este pasaje para ver cómo servir a nuestro Dios. Evaluar este año si le hemos servido bien y pensar cómo podemos servirle mejor este año 2021 que ya se nos avecina. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de considerar este pasaje. Gracias porque historias, Señor, que ya conocemos muchas veces de memoria. Pero Padre, permítenos ver los principios bíblicos, las verdades profundas para aplicar a nuestras vidas, para que produzca el cambio que nosotros necesitamos, para que podamos honrarte este año, Señor, estos días que tú nos permitas vivir en la tierra, bien, para tu honra, para tu gloria. Permítenos servirte, Señor, porque tú lo mereces. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo servimos a nuestro Dios? Específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la vida de Ana. Ana había escuchado ahí una vez más a Simeón, estaba emocionada, era el Salvador del mundo en manos de Simeón y ahora ella está ahí. Y se acerca seguramente. Y una de las primeras cosas que aprendemos, hermanos, de cómo Ana servía a Dios era justamente con lo que ella desempeñaba. El texto nos dice, describiendo Ana, estaba también ahí Ana, y nos da una frase que nos dice que esta mujer era profetisa. Ahora, ¿qué cosa significa profetizar? Aquí hay que entender el texto y entender el significado real de estas palabras. La palabra profetizar era una persona que proclamaba principalmente la palabra de Dios. Recibía la palabra y la proclamaba. Era un profeta. Obviamente hay un contexto en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de profeta, siempre estamos pensando más en un contexto apocalíptico, ¿no? Una persona, cuando dice, él vio una profecía o escuchó una profecía, estamos pensando que está viendo cosas del futuro. No necesariamente es eso. A veces son verdades del pasado, a veces son verdades para el presente. A veces también puede ser cosas del futuro, como revelación, pero esto ya es un asunto más apocalíptico. Pero entonces, Ana era una mujer que principalmente, obviamente, conocía la palabra de Dios. Si era una persona que proclamaba la palabra, esa era su forma de servir de Ana, proclamando la palabra, debía conocer la palabra.
había invertido tiempo como mujer para escuchar los escritos. Era muy posible que no todos podían tener un escrito, pero de escuchar, de repasar, ¿cómo conocemos algo? ¿Cómo llegamos a aprender de algo especialmente nuevo? Tengo a mis padres, especialmente mi papá tiene más o menos 81 años, ahí ya es una persona anciana, pero para personas de esa edad, 81, 85, de repente estas edades ya mayores, cuán difícil es aprender, por ejemplo, a usar las cosas que nosotros usamos hoy día como la tecnología. Qué difícil es poder usar un celular tan pequeñito, escribir ahí. ¿Y dónde voy? ¿Cómo te llamo? ¿Qué aplicación uso? ¿Qué es esto del WhatsApp? ¿Qué es esto del...? Pero uno puede aprender en la medida que va profundizándose, va conociendo. Y he notado que hay algunas personas adultas ya mayores que logran, pero una cosa, para poder conocer, para poder hablar, para poder comunicarse, involucrarse en algo, uno tiene que conocer. Hoy día los jóvenes obviamente conocen muchas cosas, especialmente los adolescentes y jóvenes conocen mucho de tecnología porque es una cosa que continuamente están repasando. Saben cómo escribir rápido, saben cómo copiar, cómo poner una imagen ahí en la pantalla, porque conocen. Obviamente, hermanos, para que nosotros podamos estar empapados de la palabra, para que podamos proclamar la palabra, necesitamos conocer la palabra. Nos dice la Escritura que esta mujer que era profetisa, Ana, era una persona, obviamente, que conocía la palabra de Dios, pero también, como se usa el término profetisa, era una persona que comunicaba a otros la palabra. Damas, quiero hablarles aquí en esta mañana. Ciertamente ustedes no pueden tomar posiciones de liderazgo dentro de la iglesia frente a los varones o frente a otros hombres, pero sí pueden enseñar la palabra de Dios a otras mujeres. Pueden enseñar la palabra de Dios a otras personas como niños o como personas más jóvenes. Por ejemplo, la Biblia insta que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes la palabra de Dios en el sentido de amar a sus maridos y cuidar a sus hijos. Y una dama puede tener harto servicio ministerial enseñando la palabra a otros. Y es lo que hacía Ana. Pero otra cosa, hermanos, que nosotros necesitamos aprender de servir. Número 1, hemos hablado y ya lo hemos visto, Ana servía proclamando la palabra de Dios. Pero Ana también, hermanos, servía a través del tiempo. Y voy a explicar aquí con lo que quiero decir con este principio, ¿ya? El verso 36 nos revela algo importante ahí. Dice, después de describirnos de qué familia es, de qué tribu viene, de la tribu de Aser, nos dice de edad. Note el texto ahí, antes de decirnos algo acerca de su edad. Dice, de edad muy avanzada. Hay una palabra que va a enfatizar lo anciana, vamos a decir, la vejez que ya tiene esta mujer. Es una mujer muy avanzada en edad. Ana es una mujer que ha servido a Dios a través del tiempo. Hermanos, cuando el tiempo y la vida avanza en nosotros, siempre es más difícil de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para un joven puede dormir solamente unas 3-4 horas y trabajar duro, esforzarse mucho. Puede tener 2-3 trabajos, quizás algunos hasta 4, dependiendo de la energía y la fortaleza que ellos tengan. Pero cuando somos jóvenes podemos hacer esas cosas. Pero cuando entramos a cierta edad ya es más difícil. Pero se nos dice que Ana, aunque tenía una edad muy avanzada, servía a Dios. También, hermanos, a pesar de esta edad avanzada, obviamente conocía la palabra. Esto voy a dejarlo ahí. Pero era una mujer, hermanos,
ya bastante entrada en edad. Ella ya había pasado los tiempos de su juventud. Quiero decirles algo respecto aquí, hermanos, respecto al verso 36. Dice, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Hay un poco de dificultades para entender un poquito el texto acerca de edad muy avanzada. Algunos piensan que tenía más allá de 100 y pico de años, otros piensan que nos está diciendo que realmente tenía 84 años, esa edad específica que aparece en el texto en el verso 37. Pero al margen de ello, ya era una mujer vieja, ya era una mujer que el cuerpo físico se había desgastado. Es muy interesante que cuando la gente entra a edad avanzada, a veces le es más difícil servir al Señor. Pero hermanos, Ana nos da el ejemplo, que aunque el tiempo de la juventud, el tiempo de la fortaleza, el tiempo de la energía, ¿se puede servir a Dios? Sí, pero también el tiempo de la madurez, el tiempo de la ancianidad, podemos seguir sirviendo a Dios. Ana servía y sirvió a Dios a través del tiempo, con todas las dificultades que la vejez demanda. Vamos a continuar. Otra cosa más de lo que hacía Ana, que Ana servía a Dios a través de las dificultades. El verso 37 nos menciona otra gran verdad respecto a Ana. Nos dice que Ana era viuda. Y ahí quiero centrarme en esta frase de descripción descriptiva acerca de Ana. La viudez, hermanos, especialmente en el pueblo de Israel, era un tiempo de mucha dificultad. Esas dificultades que vinieron a Ana fue adverso. La muerte de un familiar querido y especialmente de un esposo en los tiempos de los judíos, ahí en la cual fue escrita este pasaje, se nota que ella iba a tener muchas adversidades. Una viuda no era ni querida ni apreciada así nomás. Ella va a enfrentar muchas adversidades. Pero a pesar de ello, querido hermano, querida hermana, aquí, ella seguía sirviendo a Dios. Servía en medio de la adversidad. La muerte de un ser querido causa profundo dolor emocional. A veces cuando yo converso con algunas personas, por ejemplo, comparto, a veces cuando hablo y converso con mis padres y ellos en algún momento comienzan a hablar de la muerte de sus papás o de sus hermanos. Por ejemplo, tengo mi mamita, vamos a decir que del grupo familiar de sus hermanas, sus hermanos, su papá y su mamá, ya todos han fallecido básicamente. Los familiares directos, ¿no? Papá y hermanos. Todos han fallecido, pero cuando ella comienza a hablar, le da nostalgia. Y esta mujer viuda que ha perdido a su esposo, va a enfrentar y enfrentó ese dolor emocional, pero seguía sirviendo a Dios. Seguía amando a su Señor y mostrando su amor en servicio. Yo me imagino que tú y yo tenemos adversidades hoy en día. ¿Podemos servir a Dios? Sí. Yo me imagino que tú tienes problemas emocionales hoy día. ¿Puedes servir a Dios? Sí. Sí se puede. Voy a explicarles ahí qué es el motor de que esta mujer puede superar la adversidad, superar el dolor emocional, superar la pobreza, entrar en una época, en un tiempo, vamos a decir, en esta etapa de viudez en la que tú pierdes a tu esposo. Las viudas enfrentaban pobreza. Si mal usted no recuerda, leyendo la historia de Noemí y de Ruth en el Antiguo Testamento, cuando ellas vuelven de Moab, vuelven a Israel y entran a la ciudad, las dos son viudas. Estas mujeres tienen que mendigar literalmente.
Ruth se arma de valor y ella comienza a recoger de las espigas que caen de los rastrojos, de aquello que por A o B el que estaba cosechando se le olvidó. Y había orden de parte de Dios ahí para regular y dar a los pobres, de que si algo se te caía no lo recogías vamos a decir, del envase que llevabas, de la alforja o lo que sea, donde ponías los granos, no podías volver atrás para recoger lo que se te cayó, eso debías dejarlo para los pobres. Y Ruth y Noemí estaban en esa situación. Las viudas tenían que enfrentar pobreza, pero a pesar de pobreza se puede servir a Dios. Algunos piensan que uno tiene que tener cierta estabilidad económica o cierta riqueza para servir a Dios. No, podemos servir a Dios aún en nuestra pobreza. Nos narra el Nuevo Testamento que había una iglesia que era muy, muy pobre, pero en medio de su profunda pobreza, dice la Escritura, ellos pudieron levantar una ofrenda para otras personas. ¿Se puede servir a Dios en pobreza? Sí. Sí se puede servir mientras estoy con dolor emocional, sí. Mientras tengo adversidades, sí. Pero también, una vez más, quiero mencionar aquí el abandono social que recibía una viuda. No era muy apreciada, no era muy querida. Normalmente, un varón no quería casarse con una viuda porque ella traía toda una serie de problemas. Normalmente las mujeres que enviudaban estaban endeudadas, muchos de sus terrenos o propiedades del marido habían sido, vamos a decir, confiscados por otros, vendidos a otros. Es por eso que cuando Ruth pide que a un tal fulano, ¿no?, un hombre que no nos dice la Biblia su nombre, le pide que lo redima porque él era familiar más directo, él le dice, no, yo no quiero porque a mí me va a afectar. Realmente una viuda era cargarse un problema. Muy interesante que vos carga todo eso y lo hace. Pero las viudas sufrían estas cosas, el abandono social, el abandono total. Ahora, hermanos, todos nosotros en una u otra forma pasamos dificultades, pasamos adversidades. De repente este año ha sido terrible. Y estamos sufriendo adversidades. Tenemos problemas emocionales. ¿Quién no tiene un problema ahí en casa, a veces en el hogar, con los hijos, con el esposo o la esposa? ¿O cuántos de nosotros no tenemos todo lo que quisiéramos tener, ¿no? Y quisiéramos tener más económicamente, pero no, Dios nos ha dado y debemos estar contentos con lo que tenemos. Pero igual, ya sea que tengamos adversidad, tengamos dolor emocional, hayamos perdido un ser querido, pueda morir tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, los quienes más quieres, o se te derrumba todas tus cosas ahí, llegas a estar en pobreza y nadie te quiere, hay un abandono social. ¿Se puede servir a Dios? Claro que sí. Pensando un poquito en la vida pastoral, hermanos, y los que enfrentamos el liderazgo dentro de la iglesia, ¿pasamos adversidades? Claro que sí. ¿Pasamos problemas y dolores emocionales? Claro que sí. Tú sabes, si tu pastor no está sufriendo por una aflicción en su corazón, un problema de sus padres, algo que no puede hacer por sus hijos, una dificultad dentro de su hogar, de repente necesidades económicas que nosotros no sabemos, de repente abandono social porque no son tan apreciados. A veces iglesias, hermanos, es muy interesante que no aprecian a sus siervos. Pero siervos del Señor, a pesar de todas esas cosas, ¿podemos servir a Dios? Sí, sí se puede. Sí se puede servir a Dios a través de las dificultades. Otra verdad que quiero mencionar aquí mientras estamos estudiando y leyendo este precioso pasaje. Mire el verso 37 que tenemos aquí en esta mañana. Ya hemos leído de que era viuda, hacía 84 años, y noten lo que dice el texto. Pero a pesar de todo, a pesar de su avanzada edad, a pesar de que era viuda, estaba expuesta a muchas cosas. Miren lo que dice la mitad del verso 37. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Servir a Dios, hermanos, necesitamos aprender a servir a Dios
con perseverancia y con piedad. Ana, hermanos, voy a poner nomás el texto porque es muy explícito. No se apartaba del templo, del lugar donde podías servir a Dios. Una cosa para aplicar a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, mientras ha habido cultos, así vamos a decir, formales, hemos estado ahí juntos, presenciales? ¿Cuántos de nosotros, pudiendo haber estado en un culto, pudiendo haber estado en una reunión, nos hemos apartado? Porque hemos tenido otros intereses. ¿Tú crees que esta mujer viuda no tendría otro interés? ¿No tendría que pensar en comer? Pero a veces nosotros tenemos tantas cosas y no perseveramos. Y a veces nos apartamos. No sé cuántos de nosotros, hoy día que no es incómodo salir de casa, ¿ya? Hoy día que para estar en un culto, especialmente en nuestros cultos virtuales que todavía algunos estamos haciendo, esperando a implementar, y nosotros que no tenemos, por ejemplo, templo, ni siquiera un culto virtual podemos estar ahí. Estás ahí en tu casa, de repente en tu cama, mira ahí ese tiempo de la palabra de Dios. Ella no se apartaba. Ella era anciana, ella era viuda, había pasado mucho tiempo, pero ella perseveraba y no se apartaba, como nos dice el texto. Y mira lo que nos menciona ahí la palabra, es tan explícita, acá no hay necesidades. Ella servía de día y de noche. En todo tiempo había una disposición de servir a Dios. Hermanos, nosotros podemos servir a Dios de día y de noche. Hermanos, no hagamos una distinción entre lo que es secular, lo del mundo, y lo que es, vamos a decir, de la iglesia, de la vida piadosa. No hay nada secular, hermanos, todo es de Dios. No todo es, hermanos, nosotros podemos levantarnos en la mañana, ir a hacer nuestra limpieza, nuestra higiene como parte de servicio a Dios. Hermanos, podemos cepillarnos los dientes y hacer cualquier cosa sirviendo a Dios. Puedo ir a la cocina y lavar los servicios y limpiar y barrer la casa y estoy sirviendo a Dios. Puedo cuidar a los hijos. Y aquí, amas de casa, que no menosprecie, tremenda y mejor labor que una mujer casada que tiene hijos puede hacer. Dedicarse a su hogar y a sus hijos. Como también puedes ir a la oficina y no está mal si lo haces, mientras no descuides las cosas que son más importantes. Pero se puede servir a Dios en la casa, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. No hay lugar donde no podamos servir a Dios, y no hay tiempo donde no podamos servir a Dios. Podemos servir de día y de noche, en cualquier lugar y en cualquier momento, en cualquier tiempo. Es interesante la perseverancia de esta mujer. Los términos ayuno y oración nos muestran la piedad de su servicio. Ella servía a Dios, dejaba de comer porque era bueno, yo quiero que usted entienda, el ayuno no es, yo me programo, tal día voy a ayunar, no. El ayuno eran asuntos en la Biblia, cuando tú leas, eran asuntos espontáneos, cosas que surgían de pronto. Era tanta su pasión por Dios, o un anhelo con Dios, o una preocupación ahí, que surgía espontáneamente, y la persona decidía, pues no voy a comer porque esto es más importante. Es más importante dedicarme a esto. Y ahí se nota la piedad de esta mujer. No era importante para ella comer. No es que ella tenía su programa de ayuno, que ayunaba el lunes, el martes dedicaba a la oración y el miércoles otra vez ayuno, o una semana de ayuno. No, ella no tenía eso. Sino que ayunaba espontáneamente porque su prioridad era otra cosa de esta mujer. Y otra prioridad, y donde se ve la piedad, es que ella era una mujer que oraba. Oras a Dios. Quiero decirle algo respecto a la oración. La oración, hermanos, siempre debe ser guiada
no como un rezo, pero por el Padre nuestro. La oración, hermanos, es hablar con nuestro Dios, es sujetarnos a su voluntad y afinarnos con lo que Dios quiere. Si repasas el Padre nuestro, y lo vamos a hacer en este momento, dice así la palabra del Señor y como Jesucristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hermanos, ¿se dan cuenta que la oración, una es para glorificar a Dios, para conformarnos y que se haga su voluntad arriba en los cielos y abajo en la tierra donde estamos viviendo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que la oración tiene más el fin de que nosotros nos metamos, nos ajustemos a su voluntad? Nos habla de que debemos perdonar a otros, ¿no? De que hagamos esas cosas. Es muy interesante cuando usted lee el Padre Nuestro. Y usted y yo necesitamos orar, depender de Dios y someternos a Dios durante la oración. Pero a veces, hermanos, hoy día oramos y a veces demandamos a Dios y exigimos a Dios que se haga mi voluntad, ¿no? Oramos, ¿no? Dios nuestro que estás en los cielos, ¿no? Hágase mi voluntad, ¿no? Que se haga lo que yo quiero y exigimos y declaramos. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? La verdadera piedad es una oración que se somete a Dios. No es una oración que quiere manipular la voluntad del Todopoderoso, del Todo Creador, del soberano Rey de los cielos. Ahora, hermanos, y aquí avanzando con lo que Ana nos ayuda a entender de servir. Ana servía con gratitud y con su testimonio, especialmente verbal. Noten lo que dice el verso 38 y ahí vamos cerrando la idea para ir acabándose aquí la enseñanza el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Estoy en el verso 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ahí estaba, había escuchado a Simeón y ahora ella se presenta ahí delante de Cristo Jesús y ella comienza a agradecer. Ella era una mujer agradecida. Hermanos, nosotros necesitamos servir a Dios como una expresión de gratitud. Hermanos, ¿sabes cuándo la gente no quiere ser servicial? Tú encuentras una persona que le gusta, hace esto, hace el otro, para pedir, oye, tú ayúdame con esto, oye, tú haz el otro. Es una persona que no ha aprendido, no ha recibido de Dios, no ha aprendido a ser una persona servicial. No entiende que gran parte de las cosas vienen por mano de Dios. Una mujer agradecida es una mujer que sirve a Dios. Una persona, un creyente agradecido es una persona que sabe que la vida, que sus bienes, que la salud, que todo lo que tiene, sea mucho, sea poco, sea malo, sea bueno, que todo proviene de Dios. Nosotros necesitamos ser agradecidos. Esta mujer es anciana. Esta mujer es viuda. Esta mujer ha sufrido mucho, pero aún con todo es una mujer agradecida. Y quiero que notes algo que tú debes ver aquí. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba de él. Hermanos, la razón de la gratitud de esta mujer es Cristo Jesús, el Redentor, el Dios hecho carne. Una persona que no sirve, no ha conocido realmente y profundamente al Señor Jesucristo. Cristo, Dios mismo, era la gratitud, la razón de su gratitud para esta mujer. También Cristo fue su testimonio. Nos dice el texto, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
¿Cómo está, mis queridos hermanos, nuestro servicio a Dios? ¿Servimos a Dios por gratitud? A veces hay gente que decide hacer algo para el Señor solamente por soberbia, por figurar. Conversaba con un hombre de Dios hace algún tiempo y me decía: hermano, tengo en la iglesia un hermano, él viene, le gusta hacer ciertas cosas ahí, pero se nota que lo hace para ser visto por otros. Él era una persona, por ejemplo, que se encargaba, vamos a decir, voy a cambiar un poco la historia para que nadie esté ahí pensando, está hablando. Era una persona que se encargaba de los asuntos de las transmisiones en vivo, por así decir. Y a veces el pastor tenía que esperar a que el hermano ahí arreglara las cosas. A veces se demoraba para que inicie eso, porque él quería ahí estar haciendo esas cosas. Un día el pastor se molestó y llamó a otra persona y dijo: ayúdame acá, le dice, ¿no? Y comenzó a hacerlo y le estaba ayudando en estas cosas ahí de la tecnología, del audio, del video. Y esta persona había llegado tarde y de pronto, después de un tiempo de oración, antes de comenzar la prédica, abre los ojos el pastor y desde el púlpito él ve que ya otra persona está ahí en el lugar del hermano que él le había puesto. Y no respetó a esta persona. ¿Qué es el objeto de esta persona? Si otra persona sirve, se le deja, ¿no? El servicio es un asunto de vida, de conocimiento de Dios. Y también, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos no solamente servir a Dios con gratitud, pero también con nuestro testimonio verbal, con nuestro testimonio de vida en Cristo Jesús. Y obviamente dice que él hablaba del niño a todos los que esperaban. Mira lo que dice: la redención en Jerusalén. Tu testimonio y tu gratitud está íntimamente ligado a ser agradecidos a Dios por la obra de salvación en tu vida. Si Dios no te ha comprado por precio, si Dios todavía no ha hecho efectiva la salvación en tu vida, cualquier cosa buena que hagas en esta vida solamente será una buena obra, no un motivo de servicio que agrade a Dios realmente, porque surge de una vida redimida por el Hijo de Dios. Hermanos, terminando el mensaje este domingo en la mañana, ¿cómo debemos servir a Dios? Quiero animarle. Este año que ya está terminando, en estos días que están comenzando y proyectándonos a un año más que el Señor nos permita vivir. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. De repente esta semana y chaucito, te vas al cielo. Y ya no hay más, o de repente un mes más, o medio año más. Yo no sé eso tampoco respecto a mi vida. Pero de verdad, ¿quieres servir a Dios? Sírvele proclamando su palabra. Sírvele en todo tiempo. Sírvele también en medio de las dificultades, que no te van a faltar. Yo te aseguro que no te van a faltar. De eso puedes estar seguro. Pero también sírvele con gratitud. Que sirvamos a Dios este año 2021 en esta forma. Proclamando su palabra en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, ya sea de dificultad o de bendición en nuestras vidas. Sirvámosle a Dios con gratitud. Sirvamos a Dios este año, hermanos, que Dios nos va a permitir entrar 2021. Sirvámosle de tal manera que Dios esté agradado de nosotros. Vamos a orar y terminar esta parte. Padre Celestial, gracias te damos por personas como Simeón y como Ana. Al encontrarse a Jesús, se puede ver y se puede reflejar, Señor, estos grandes aspectos de su vida. Pero pensando, Señor, en cuanto al servicio, permítenos servirte, Señor, proclamando tu palabra. Permítenos, Señor, este año que viene, estos días que tú nos vas a dar, no sabemos cuánto, en todo momento, en todo tiempo. Permítenos, Padre, servirte este año en medio de las dificultades. Puede ser que se ahonden este año, Señor, pero ayúdanos. Y permítenos, Señor, servirte con gratitud, con agradecimiento, con un corazón de que hemos entendido la redención
en Cristo Jesús. Que este año, Señor, que tú nos das, este año nuevo que va a venir en pocos días, 2021, ayúdanos a servirte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan pasado un bonito tiempo ahora alrededor de la Biblia, de la palabra de Dios. Sigamos sirviendo a nuestro Señor, sigamos amándole a Él con todo nuestro corazón, y que este año 2021, hermanos, sea un tiempo precioso para ti, para mí, para servirle mejor. No te olvides, nuestros cultos, domingos, cada domingo estamos reuniéndonos a las 11 de la mañana, luego otro culto a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Separa tu tiempo este día miércoles, el último culto del año. Un tiempo para orar a Dios, para pedir a Dios ahí. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para pasar este tiempo delante de nuestro Dios. Muchas gracias a todos los que se han conectado. No se olviden, compartan la palabra de Dios con otros. Hagan un comentario. Que el Señor les bendiga. Nos vemos esta tarde a las 6. Dios les bendiga.